ha bajado una calificación sin analizar definitivamente los indicadores y a días del anuncio del incremento salarial, que es lo que en realidad estamos celebrando todas y todos los trabajadores. Claro, por eso no se encuentra el porqué a esa Claro, situación. ha salido ayer el Ministerio de Trabajo, de Economía, a aclarar muy bien esto, ¿no? El informe Moody's, para ponernos en una situación de posible insostenibilidad en el pago de deudas, pero ha salido diciendo que no debemos. Bueno, Ha salido diciendo que desde de la década del 80 cumplimos nuestras deudas con los organismos multilaterales, bilaterales, que no tenemos deuda pendiente, pero que somos un país en riesgo de no pagar sus compromisos. Ahí ya notas la primera extrañeza, Ronald. sí, sí. Segundo punto, ha dicho que como país somos rumbo a la estabilidad en lo que concierne a los indicadores macroeconómicos. Es decir, el crecimiento del PIB, el crecimiento de la economía misma, las protecciones que se dan a los sectores, etcétera. O sea, es un informe tan contradictorio y se lo está manejando tan políticamente que, como te digo, sale a días del incremento salarial, del anuncio del incremento, sale a días del Congreso, del instrumento político previos, pero también sale inmediatamente después de que la Cámara de Senadores nos ha rechazado un crédito para la ampliación de la línea Café del teleférico en la ciudad de La Paz, entre otros proyectos conexos, ¿no? Conexos a la obra. Pues no es casual el momento político en el que están sacando este informe. El presidente también hacía mención a que esta baja en la calificación también culpa lo que es el levismo. Y ahí viene lo que usted acaba de mencionar. Hay créditos que la Asamblea Legislativa se está analizando. Y ojo que son créditos importantísimos que van ¿a qué? Van a ir a beneficiar directamente a diferentes regiones del país, ¿ya? Entonces, de ahí la preocupación del mismo presidente, la preocupación de los bolivianos en sí. Pero ahora estamos con este tema de Moody's, que el viernes realizó justamente esta calificación, y bueno, pero también esto preocupa porque como es una agencia a nivel internacional, las repercusiones que se tienen también en otros países, obviamente, no van a ser buenas, pero acá cabe la aclaración que en este caso usted nos está haciendo y a modo de información, ¿no? Pero tocando puntos importantes en los cuales sí, es bien sabido, la matemática es exacta, 1 más 1 es 2, no podemos cambiar ese asunto. Entonces, partiendo de ese informe que dio el ministro de Economía, bueno, uno dice, pero entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, volvemos de nuevo a la misma pregunta, ministra. Volvemos de nuevo, y yo te voy a hacer recuerdo, Ronald, usted y yo no somos tan jovencitos ya, eso es más que evidente. Pero cómo se ahogaban a las economías de los países como el nuestro, ¿no? ¿Cómo se ahogaban? ¿Qué es el neoliberalismo en primer lugar, Ronald? Y eso lo voy a en 2 minutos. A ver. El neoliberalismo es un modelo económico que te propone libertades. Todos dicen queremos volver a la república, queremos volver a lo que era antes, etc. ¿Cuáles son las libertades que te propone el neoliberalismo y que todos aspiran, la derecha aspira? Libertad de cambio, es decir, el precio del dólar lo determina el mercado. Libertad de precios, el precio de los productos lo determina el mercado. Libertad de exportación, es decir, podemos dejar sin productos al mercado interno y podemos exportar lo que nos dé la gana. Libertad de importación, es decir, matar la industria nacional, definitivamente, importando todo. Y la libertad de contratación, que en los hechos se ha convertido en una libertad de despidos, o sea, la relocalización. Como no, el Estado Nacional no otorga estas libertades, es decir, no somos neoliberales, estamos protegiendo, estamos subvencionando el costo del dólar, se ha congelado hace una década más el costo del dólar. Controlamos las exportaciones para que el mercado interno no se vea perjudicado, desabastecido, y planteamos el plan de industrialización con sustitución de importaciones. Es decir, no más importaciones, principalmente en el alimento, para garantizar soberanía alimentaria.
protegemos los despidos injustificados, eliminamos la palabra relocalización de nuestro léxico jurídico y tenemos control sobre estas 5 áreas, ¿no es cierto? Como Estado boliviano del proceso de cambio. Otro factor importante, Ronald, por el cual uno no se llega a explicar muchas cosas. Otro factor importante, cuando estuvimos en campaña el 2020 para después recuperar la democracia y que las organizaciones sociales y la COP nos garanticen elecciones, hicimos una campaña relámpago, una campaña que yo la llamé resistencia porque era en pleno golpe que se hacía campaña. Pero en esa campaña se habló de un plan de gobierno, uno solo, porque es uno solo el gobierno. Diputados, senadores, presidente Luis Arce, vicepresidente, defendieron ese plan de gobierno. Ahora, no se explica por qué una parte de nuestra Asamblea Legislativa, la llamada bancada radical, se aleja del plan de gobierno y apoya a una derecha que te plantea las libertades que te estoy diciendo del neoliberalismo. Tenemos que liberar el precio del dólar, que está muy caro, que no hay divisas en el mercado. Tenemos que ayudar a los empresarios privados porque no están pudiendo exportar. Hay que ampliar la exportación, el cupo de exportación. ¿Por qué se cambia el argumento que antes se manejaba? Entonces, ahí vemos quién se va hacia la derecha y quién deja el compromiso con el pueblo de lado. Porque cuando tú planteas un plan de gobierno, te comprometes a cumplir ese plan de gobierno, incluso con tu voto en la asamblea para que te aprueben los créditos. Ese es el rol de los asambleístas cuando se es gobierno, Ronald. Aprobar el plan de gobierno que viene a través de créditos, que viene a través de obras, que viene a través de cumplirle al pueblo boliviano. Entonces, cuando hay una bancada que se hace llamar radical, no sabemos radical hacia dónde, que más bien favorece a una derecha que quiere recuperar esas libertades neoliberales que te plantea el neoliberalismo, que quiere recuperar aquello y encima te ahorca y no te permite cumplir un plan de gobierno en el que todos nos sumamos a defender, ahí te dice que estas medidas como la evaluación y calificación de MODIS responden a momentos políticos. Ahora, ministra, ¿quién es el perjudicado? Esa es una pregunta que todos se hacen, porque definitivamente apostar, sabemos que es política, se maneja de forma política 100%, pero acá, ¿quién es el afectado? ¿A quién recae todo esto? Yo les voy a demostrar que el único afectado es el pueblo boliviano. La CEPAL, cuando te pone en una situación de análisis de tu deuda, te dice: tu deuda no puede sobrepasar el 40% de tu PIB, de tu Producto Interno Bruto. ¿Ya? Si sobrepasa el 40%, eres un país de riesgo. Entonces nos ayuda a controlar los datos de la CEPAL. Nosotros estamos por menos del 30%. O sea, no estamos ni de cerca con un país de riesgo al contraer créditos. No estamos. Podemos pagar, podemos adquirir. Porque nuestros créditos, Ronald, son para proyectos productivos. Es decir, que retornan al Estado. No es para gasto corriente, es para inversión pública, ¿ya? Entonces retorna. ¿Quién es el gran perjudicado, Ronald? Los diputados, senadores, cualquiera sea la bancada, van a seguir ganando su salario. Mi presidente, ministros, directores, vamos a seguir ganando nuestro salario. El que se está viendo perjudicado directamente con la falta de inversión pública ocasionada por la no aprobación de créditos en la Asamblea es el pueblo boliviano, que está esperando, y principalmente en Pando, está esperando fuentes de empleo y está esperando proyectos de inversión. Esto es en todo Bolivia. Lo he sentido, perdón, Ronald, lo he sentido en el agasajo del Día del Constructor, el día sábado, cuando esta pequeña obra que se está reactivando, bueno, no es pequeña, la primera obra que se está reactivando, que es la carretera de Porvenir hacia adelante, resulta que llena de esperanza a los constructores porque va a haber empleo. A ver, ¿te imaginas 2 o 3 de eso? ¿Te imaginas lo que le estamos devolviendo a la gente? Ese es el gran perjudicado, Ronald. Hay otro dato que también y es un dato económico, obviamente, que vale anunciarlo, y es esto de que a nivel Sudamérica el país con más baja inflación justamente está Bolivia. O sea, a ese otro dato más que se suma a todo lo que se refiere
y viene más que todo a lo que es lo que sacó Modi, ¿no es cierto? Entonces, Totalmente. o sea, ahí, ¿cómo podemos...? Y eso es lo que nos confirma lo que te estoy hablando. El Estado boliviano lo que hace es controlar precios para que el pueblo boliviano no se vea afectado, para que la economía boliviana no se vea afectada. Cuando tú haces un control sobre los precios de importación, de exportación de combustible, etcétera, tienes este control subvencionado obviamente por el Estado, controlas que el mercado no te determine los precios, es decir, contra el neoliberalismo. En el neoliberalismo el mercado determina precios, ¿no? La gente verá cuánto cobra por eso, la gente verá cuánto paga por eso. El mercado determina los precios. En nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, no. En nuestro proceso de cambio, no. Somos antineoliberales para que no pague el pueblo. Si permitiéramos que el mercado genere los costos y los precios, estaríamos ahorita con una inflación peor que en Argentina. Peor que en Argentina. La Argentina se ha vuelto neoliberal total y tú sabes ya en qué grado de inflación están allá. En la primera inflación acumulada es más del 50%. Nosotros tenemos la más baja de la región porque como Estado hacemos este control. Para que los compañeros que ahora toman un taxi, por ejemplo, no sé cuánto está la mototaxi, dos bolivianos. 5 bolivianos aquí, no pague 10. Porque la gasolina se subiría al doble. Ah, la gasolina es subvencionada. ¿No? La gasolina es subvencionada. Entonces, para eso el Estado tiene control. Como a los organismos internacionales que miden los grados de avance en base a parámetros neoliberales, no les gusta nuestro crecimiento y nuestra estabilidad, obviamente nos lanzan. Y encima, Modi ha hecho una evaluación de acuerdo al comportamiento de la Asamblea. Ronald. Ha hecho una evaluación en base a la economía en base a que la Cámara de Senadores no nos aprobó un crédito. Ese nivel de perjuicio nos hacen los mal llamados radicales, a no ser que definan radicales hacia dónde, porque a mí me parece que son radicales hacia el neoliberalismo. Eso da lugar a pensar intentos de una u otra manera perjudicar. Pero ¿no? obvio, si están en eso hace ya más de 2 años, Ronald, de perjudicar al gobierno nacional, al gobierno que ellos ayudaron a ganar, al gobierno que ellos defendieron el plan de gobierno. Ahora, ¿quién traiciona a quién? Eso es lo que hay que aclarar. No, pero lo cierto que esta calificación ya ha trascendido los límites. Y ahora, ya en el plano internacional, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Mira, tenemos todavía créditos en puerta. Todavía tenemos créditos en puerta. Hay organismos internacionales que están pacientemente esperando que la Cámara de Senadores o la Asamblea Legislativa los apruebe. Están durmiendo meses ahí. Se está teniendo que hablar con los organismos que nos esperen a que la Asamblea se ponga de acuerdo, que no sé qué. O sea, ya estamos jugando aquí a... No, y ojo que hay tiempos, ¿no? Hay tiempo. Los organismos internacionales tienen que acomodar la plata que tienen. A nosotros nos ofrecen porque han visto nuestro histórico, saben que podemos pagar, saben que el motivo por el que se está pidiendo el crédito no es pues para gasto corriente, Ronald, no es para pagar sueldos, salarios, aguinaldo, es para invertir en el país, para generar empleo. Y cuando tú generas empleo, generas movimiento económico, por lo tanto generas crecimiento. Los organismos internacionales tenemos la ventaja de que se meten al país a analizar los indicadores económicos, nuestras posibilidades de pago, de repago, etcétera, nuestra responsabilidad frente a un crédito y no está evaluándose de acuerdo a calificadoras que son, por ahora, los estamos demostrando sentimientos más políticos que económicos. Ahora, ministra, respecto a esa calificación, ¿se va a hacer algo? ¿Se va a pedir alguna explicación a Modis? Modis es una calificadora externa, ¿no? Algunos países, algunos financieros le toman en cuenta, otros no. Nosotros lo que tenemos que seguir es demostrando que es una calificación política, que no ha tomado en cuenta indicadores serios como el crecimiento del PIB, como el crecimiento de la economía en sí, el movimiento económico, como el pago permanente. No debemos a un solo organismo internacional
desde la década del 80, lo ha demostrado ayer la viceministra de Presupuesto, ha dicho que desde la década de los 80 el país cumple con sus créditos, no debemos a nadie, estamos cumpliendo y tenemos capacidad para seguir pagando. El Estado Nacional va a precautelar siempre porque ni las gobernaciones, como fue antes, los 14 años del expresidente Evo Morales, se otorgaban contrapartes y ahora la gobernación de Pando, por ejemplo, no sabe cómo pagar las deudas que tiene. Deudas pasadas. De las deudas pasadas, ¿no? De compromisos que ha asumido, sin fijarse si tiene pues, posibilidades de pagar o no tiene, como gobernación internamente. Entonces el gobierno nacional está asumiendo eso, incluso eso, para cuidar a las gobernaciones también. Ministra, ¿algo más que desea agregar? Cuando nos llega una información tan negativa, por favor busquemos la fuente, por favor busquemos la contraparte. Una población tiene que estar totalmente informada para que no vengan los malos payasos y nos quieran engañar con información falsa. Nos decían que el teleférico, la línea café, no se aprobó porque tenía un sobreprecio, de acuerdo al proyecto original de la primera instalación. Yo les tengo que decir, ha salido el gerente de teleférico, de la empresa Mi Teleférico, y ha demostrado que el proyecto de ampliación de Mi Teleférico Café, que es el proyecto que se rechazó, cuesta $3 millones menos por kilómetro de extensión que el proyecto de la Doppermayer. Entonces, ¿quién tenía sobreprecio? ¿Quién estaba engañando al país? Busquen la información, manténganse informados para que nadie venga a engañarlos. Muchísimas gracias, ministra.